En el video de hoy haré una demostración de cómo dibujo o cómo se podría dibujar un objeto cualquiera viéndolo. No a partir de una foto, sino un objeto que tenemos delante de nosotros. Y explicaré sobre todo cómo medir, utilizando el lápiz y ciertas referencias, proporción y ángulos al momento de dibujar, que hay que tener mucho en cuenta. Para esta ocasión utilizaré un marcador, sobre todo para que se pueda ver. Y tengo 3 cámaras, una enfocándome a mí, a la cara, para que se fijen sobre todo los movimientos que hago en los ojos. Fíjense bien en los ojos. Tengo otra cámara, que es esta de aquí, que está más o menos a la altura de mis ojos, viendo el objeto. El objeto está aquí, el papel está aquí y la cámara un poquito más abajo. Y tengo otra cámara, que es una webcam, tal vez no se mire tan bien, pero es otro ángulo, donde van a poder ver lo que hago con esta mano. Algo importante que hay que tener en cuenta es que cuando lo estamos haciendo así y no de una fotografía, es importante tener el objeto más o menos a la altura de nuestros ojos. Si es a la altura de nuestros ojos, sería excelente, pues solo tendríamos que hacer un movimiento tipo así, entre el papel y el objeto que estamos viendo. Tenemos que colocar el papel fijo, si lo tenemos en la mano, tenerlo lo más fijo posible y no estarnos moviendo nosotros, ni el papel. Y tenerlo a la par, para que nuestro movimiento de ojos sea el único movimiento que tengamos que hacer. No es necesario estar moviendo toda la cabeza o tener en horizontal el papel y uno tiene que bajar la vista, luego ubicarla. Incluso he tenido estudiantes que tienen el papel aquí, el objeto por allá, y tienen que hacer este movimiento. Eso no es recomendable. Es importante también que mantengamos la misma distancia de nuestro brazo al medir. Si acortamos el brazo, nuestra medida va a variar así lo tenemos todo extendido. Hay que mantener siempre la misma distancia y es mejor extender todo el brazo, porque así no hay duda. En esta primera parte del video me voy a concentrar en explicar cómo sacar ángulos utilizando el lápiz. Dicho eso, el primer paso es determinar cómo vamos a poner el papel, si en horizontal o en vertical, según nuestro objeto. Por cuestiones de video y de espacio, he puesto el papel en horizontal, pero el objeto, que es esta lámpara, es más bien vertical y quedaría mejor incluso que fuera vertical el formato del papel. Después tenemos que ver qué tan grande vamos a dibujar el objeto en el papel. Si se fijan, el primer paso no es empezar a dibujar detalles. No vamos a trabajar como impresora, que las impresoras trabajan de arriba para abajo y así, ya terminando, sino que nosotros vamos a trabajar de lo más general a los detalles. Entonces, lo más general en esta ocasión es ver qué tan grande va a ser el objeto en nuestro papel y dónde lo vamos a ubicar, si en el centro, si a la derecha, si a la izquierda. Primero voy a dividir el papel, entonces para encontrar el centro podemos hacer esto, una línea imaginaria y buscar el centro aquí con las diagonales. Podemos trazar suavecito. Si se fijan, estoy agarrando el lápiz diferente a como lo agarraría si estuviera dibujando en horizontal. Lo estoy agarrando tipo así. En esta sección de aquí voy a encajar esto. Y lo quiero más o menos que tenga unos márgenes pequeños ahí. Y cualquier objeto uno lo podría encajar en un rectángulo. Haré un dibujo más pequeño del mismo objeto. Para eso hago un rectángulo más pequeño, pero siguiendo la misma proporción. Partiendo del rectángulo imaginario, busco medidas con el lápiz. Por ejemplo, encontrar el centro y los tamaños más grandes del objeto, para pasarlos a mi dibujo en el papel.
Luego, con esto de los ángulos es bien importante y sobre todo en esto quiero hacer énfasis. Si yo agarro y pongo el lápiz así, en esta manera, yo lo puedo trasladar sin haber movido el ángulo. Lo puedo trasladar aquí y dibujar en ese ángulo. Si yo tengo este otro ángulo, lo busco y lo traslado por acá. Tengo este otro ángulo, lo busco y lo traslado por acá. Hay una cuestión de proporción de que donde inicia esta línea está más tirando respecto al centro, más a la orilla de allá, y yo la puse más a la orilla de acá. Eso lo tengo malo, pero lo puedo corregir. El mismo ángulo, solo que empezando por acá. Y si se fijan, esto lo había hecho muy grande, que es la proporción. Esto es más pequeño que esto. Y aquí eran casi iguales. Pero ahora quedó más pequeño. Podríamos agarrar el ángulo que se forma aquí en la orilla y tirarlo aquí. Este ángulo de aquí. Y así cada uno de los pequeños ángulos los podríamos ir trabajando. Es bueno trabajar con líneas suaves primero y después dando más y más grosor, más fuerza, que se mire más, para después ir dando como más detalle. Todo esto que sostiene el soporte es como delgado, es parte de la proporción saber qué tan delgado o qué tan grueso va a ser algo. Podríamos hacer correcciones. Hay un ángulo de la mesa que lo puedo poner aquí. Hay un ángulo de la pared de fondo que lo puedo colocar aquí también. Y está más o menos en la vuelta. Bueno, yo lo estoy viendo más arriba. En la cámara sale más abajo. Sale más acá. Y así podemos ir construyendo más y más el dibujo. Agregando detalles. Agregando sombras. Hagamos una versión más pequeñita. A veces cierro un ojo para tener más precisión. Si se fijan en esta cámara, yo estoy más arriba de la línea del suelo. Debería ser aquí, pero es que mis ojos están más arriba de la cámara. Entonces hay una confusión ahí. Algo que no se debería hacer sería empezar a dibujar tipo así. Tengo todo este espacio y yo quiero que me salga completo aquí. Y empiezo dibujando lo que me pareció más atractivo, que son como los pétalos. Y sucede de que por estarme concentrando aquí, no me fijé en todo el espacio y entonces ya no me cabe el dibujo. En esta otra parte del video, utilizando otro objeto, esa botella con agua, voy a explicar sobre todo cómo medir utilizando el lápiz y ciertas referencias al momento de dibujar para que nos salga el dibujo más proporcionado. Voy a hacer el dibujo, la botella con agua, de dos tamaños diferentes. Uno bien grande, más grande de lo que se mira, como ampliándolo el dibujo, y otro más pequeño de lo que se mira, como reduciendo el dibujo. Primero, encajar el dibujo dentro de un rectángulo que nos va a servir de referencia. ¿Qué tan grande queremos el dibujo? Y como lo quiero más grande que lo normal, lo va a hacer mejor así. El otro lo voy a hacer. Lo que sucede con esto, aparte de tener estirada la mano, como lo decía antes, uno tiene que tomar de referencia algo.
Por ejemplo, voy a tomar una unidad de medida que va a ser desde lo que sería el tapón, la parte blanca y verde. Ese va a ser mi unidad de medida. Y con eso voy a medir. En este caso, aquí hay 1. Y quiero ver qué tan alto es y qué tan ancho es. Entonces, para abajo hay 1, 2, 3, 4 y 5. Y de ancho es 1 y 2. Entonces, todo esto yo lo tengo que dividir primero en 5 partes iguales. Y 5 partes se divide, creo que así. ¿Sí? Más o menos. Y de ancho tomo esta de unidad y la tengo que reproducir. Estoy usando la otra mano. No soy ambidiestro, pero utilicémoslo. Aquí sería la mitad y por aquí sería el otro. Entonces yo lo había dibujado más ancho de lo que debería ser. Así debería ser. Y la primera sección va a ser el tapón. La segunda sección es como la parte ancha. Luego se adelgaza. Más bien por aquí. Y el tapón vendría aquí. Más o menos ahí. Ahora, podemos subdividir la unidad de medida que tenemos. Es decir, si yo quiero saber la parte blanca respecto a la parte verde cuánto es, voy a tomar una unidad de medida que va a ser ese pedacito de ahí. Y puedo medir aquí 1 y un poquito. Y aquí 1, 2, 3 y un poco. ¿Qué sería esto? Entonces 1 y un poco. 1, 2, 3 y un poquito. Entonces vamos a hacer lo mismo con este. Y eso lo voy a dividir en 5 partes. Si aquí es la mitad. Podría usar incluso la regla esta. Y hacer divisiones. Pero yo prefiero hacerlo aquí. Entonces tengo este. Podría utilizar esa misma unidad de medida para ver hasta dónde llega las otras cosas que aparecen por ahí. En vez de usar el lápiz podríamos usar esto, la regla, según nuestra unidad de medida, cuántas veces hasta abajo es. Y después trasladar, por ejemplo, si dijimos si 5 veces allá son 20 centímetros y aquí son 30, estoy diciendo un número al azar. Entonces el 20 entre 5 y aquí sería el 30 entre 5 para sacar las subdivisiones. Después de que tenemos eso, entonces ya viene un trabajo de hacer detalles, remarcar, poner sombras. Igual aquí si fuera más pequeño. Y si hubieran cosas que queremos poner de fondo, también lo agregamos. Y podríamos dibujar el cubo rojo. Podríamos sacar también proporción. Ese cubo, ¿a qué equivaldría? Y entonces yo mido aquí y busco algo que equivalga a eso. Que es casi desde aquí hasta acá. Tomo esa medida y es hasta aquí. Estos conceptos básicos de ángulos y unidades de medida lo podemos aplicar a cualquier cosa. Por ejemplo, a los ángulos del pico de una montaña, a ver la proporción entre la copa de un árbol y el tronco, para ver la cara de una persona, qué tan angosta es o qué tan ancha es, tomar un ojo como unidad de medida o la cabeza como unidad de medida para el alto de una persona. También en los ángulos que forma un brazo respecto cuando está en movimiento la persona
incluso para edificios, para ver qué tan ancho debe ser el edificio respecto al alto. Espero que les sirva este video y no olviden compartir lo que saben.